Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Y aunque vamos a hacer mención al capítulo, o a gran parte de este capítulo, vamos solamente a leer los versículos 3 y 4. Y dicen de la siguiente manera: Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Vamos ahora. Padre nuestro, te suplicamos que nos permitas hoy comprender tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento, nuestros corazones y conciencias, que nos alientes con esa palabra, Señor, que nos ayudes con ella a ver la vida a nuestro alrededor, con tus ojos, con tu mente, con tu corazón. Padre, te damos gracias por tu pueblo y te rogamos, Señor, que esta palabra haga bien a todos aquellos que la escuchan y glorifique tu nombre. En Cristo lo pedimos. Amén. 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 Cuando Pablo comienza en el versículo número 3, o cuando se introduce en el versículo número 3 a hablar acerca de lo que él ha enseñado, ya nos ha aclarado en el versículo número 1 que él se refiere al Evangelio. En el verso 1 él dice: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Él está hablando aquí del Evangelio. El capítulo 15 se trata del Evangelio. Pero en el versículo 3 él usa esta expresión: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y con eso él está haciendo un énfasis para recordarnos la importancia de lo que él está hablando. Primeramente, hablando del Evangelio, primeramente os he enseñado lo que asimismo he recibido. E inmediatamente Pablo comienza a hablar de la esencia de la obra de Cristo. Y esta esencia o esta obra requiere muerte. Así que Pablo dice: primeramente os he enseñado que Cristo murió. Él está hablando de la obra de Cristo. Y primeramente lo que os he enseñado es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así que Pablo está hablando del Evangelio, y al hablar del Evangelio habla de la obra de Cristo. Y lo primero que él habla, al hablar de la obra de Cristo, es de su muerte. Pero también habla de la resurrección. Él dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Muerte. El Evangelio es muerte. El Evangelio requiere muerte. El Evangelio fue provocado por la muerte. Y el Salvador tuvo que morir. Y dice Pablo: esto es lo que primero os he enseñado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, Pablo está agregando que Cristo no solamente murió, que la obra de Cristo consistió no solamente en su muerte, pero que la obra de Cristo consistió también en su resurrección. Esto es el Evangelio. El Evangelio es la obra de Cristo, la persona de Cristo. Y la obra de Cristo requirió muerte y resurrección. Y el resultado final de todo esto es la inmortalidad a una humanidad condenada por el pecado. Inmortalidad a una humanidad condenada por el pecado. Muerte, resurrección e inmortalidad. Muerte
muerte, resurrección e inmortalidad. Sobre esta base, sobre esta obra, se fundamenta el Evangelio. Sobre la muerte de Cristo. Sobre la resurrección de aquel que murió por nuestros pecados. Y el resultado es inmortalidad para pecadores, para los pecadores que se arrepienten, que creen. Noten ustedes que Pablo, al introducir este tema, en el verso número 1 y 2, dice lo siguiente, escuchen. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cuál es la palabra que Pablo ha predicado? El evangelio. Y Pablo le dice a los corintios, y nos dice a nosotros también, que este es el evangelio, la muerte, la resurrección. Este es el evangelio. Este es el evangelio que predicó Pablo, que predicaron los apóstoles. El evangelio de la Escritura. Y el que recibe el evangelio y persevera en ese evangelio y retiene la palabra del evangelio, si no ha creído en vano, es salvo. Interesante que Pablo dice, si no creísteis en vano. O sea que él está asumiendo que hay algunos que reciben este evangelio y lo creen, pero lo creen en vano, no lo creen de corazón, no se convierten. Se vuelven religiosos, se vuelven aficionados al evangelio, se sienten inclinados al evangelio, asisten a una iglesia, pueden ser evangélicos, pueden ser católicos, pueden ser testigos de Jehová, pueden haber creído las doctrinas, pero han creído en vano, no están convertidos. Así que el evangelio es muerte, resurrección para vida eterna. Si no habéis creído en vano, si os habéis convertido. La pregunta entonces para nosotros es, ¿creemos nosotros en la muerte, en la resurrección, y nos hemos apropiado de esa muerte y comprendemos las implicaciones de esa muerte y por qué fue que Él murió? Y hemos entregado nuestra vida a ese Salvador que murió y resucitó. Y hemos creído y nos hemos convertido de verdad, o simplemente seguimos una tradición. El día de hoy se celebra la resurrección. El mundo entero se siente muy solemne y muy inclinado a guardar este día. Pero la Biblia nos dice que la resurrección de Cristo es algo que se celebra semanalmente cada domingo. La iglesia lo celebra. Los verdaderos creyentes comprenden las implicaciones de la muerte, de la resurrección y el resultado de esa muerte y esa resurrección, y viven para ello, por fe en ello, o más bien por fe en ese Salvador que murió y resucitó y que nos ofrece vida eterna. Han creído, se han convertido y viven para Él. Puedes decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una vida transformada, es una nueva criatura, el que cree en la muerte y en la resurrección. Es una fe, es la fe en una persona, el Hijo de Dios, el ser humano más sublime que ha existido acá, en la tierra, en la historia, el único ser humano inocente que ha existido, pero que es Dios y sigue siendo Dios, es Dios hecho carne, que nació para morir. Conforme a las Escrituras. Pablo dice, primeramente, verso 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que en este pasaje Pablo habla de la obra de Cristo. Aunque particularmente a lo largo de todo el pasaje, de todo el capítulo 15, se enfatiza o se enfoca más bien en la resurrección. De hecho, el capítulo entero, el capítulo 15 entero, es una polémica en contra de la desviación y del mal entendimiento respecto a la resurrección de Cristo y a su muerte también, pero específicamente a su resurrección. Pablo, al hablar de la obra de Cristo, se refiere a su muerte, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se refiere a su resurrección, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Aunque por motivos circunstanciales en la iglesia de Corinto, a quien fue escrita esta carta, por eso se llama Corinto, él se concentra en discutir, como ya lo dije, la doctrina de la resurrección. Ahora, la tesis de Pablo acá es que la muerte y la resurrección de Cristo son de suprema, absoluta y entera importancia. La tesis de Pablo es que la muerte y la resurrección de Cristo son de un supremo, absoluto y eterno valor. Y los argumentos a favor de la resurrección o del valor de la resurrección, de la importancia de la resurrección, son múltiples. Él argumenta de muchas maneras para demostrar la importancia suprema de la resurrección. Pero nos vamos a concentrar en los minutos que nos quedan en tres de esos argumentos. Nos muestran la importancia de la resurrección de Cristo o de la obra de Cristo. Primero, Pablo nos habla de que el mensaje de la resurrección y la muerte de Cristo es el mensaje supremo de Dios para los hombres. No hay otro mensaje más importante. Pablo también nos dice que la muerte y la resurrección de Cristo es la respuesta divina a la infinita gravedad del pecado humano. La muerte y la resurrección es la respuesta divina a la infinita gravedad del pecado humano. Y tercero, Pablo nos dice que la muerte y la resurrección de Cristo garantizan la victoria eterna contra el pecado y todas sus consecuencias. Veamos, hermano, esto que Pablo desarrolla a lo largo de este capítulo 15. Primero, la muerte y la resurrección de Cristo, el mensaje supremo de Dios para los hombres. De hecho, el Evangelio se llama las buenas noticias. Eso significa la palabra Evangelio, noticias. Y no hay noticia en la Escritura, no hay noticia de parte de Dios más importante que la muerte y la resurrección de Cristo, que la persona de Cristo. Nosotros vivimos en un mundo inundado de noticias y la noticia más grande de nuestros días es la pandemia que está sufriendo el mundo entero. Naciones enteras paralizadas por la amenaza de esta pandemia. El pánico se ha apoderado no solo de la población, sino de los líderes locales e internacionales. La muerte, la enfermedad ha comenzado a multiplicarse por todas partes. Decenas de millones de personas pierden sus trabajos y eso es una terrible noticia. Es una importante noticia. Cientos de miles de negocios se van a quedar, se van a ir a la quiebra. La gente se está quedando sin recursos para pagar la renta, la luz y otros servicios básicos. Las iglesias están cerradas. Nosotros estamos aquí unos pocos cuantos con nuestras mascarillas, porque ahora es obligatorio hacerlo. La pandemia es
es grave. Las escuelas se han cerrado, los hospitales están sobrecargados de pacientes infectados por el virus. Y en muchos lugares no hay espacio para tratar otras enfermedades no relacionadas con el virus. Y lo que se vislumbra es algo catastrófico para muchas sociedades, para todas en general, pero para algunas más que otras. Desigualdad económica, hambre, crisis, problemas políticos. Todo eso es muy importante. Todo eso es grave y nos afecta a cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar de las noticias, necesitamos escuchar que los líderes están actuando adecuadamente, que la ciencia está avanzando para descubrir una medicina en contra de, un medicamento en contra de este virus. Necesitamos oír algo bueno. Y Dios nos está diciendo algo bueno en su palabra. Siempre lo ha estado diciendo. Porque Él sabe, Dios conoce la gravedad del problema de los hombres, que va más allá de una pandemia, que eventualmente el mundo lo va a superar, aunque las consecuencias sean terribles y nefastas. Pero Dios sabe que existe otro problema, el problema supremo. Y por eso nos envía el mensaje supremo también. Ante el problema supremo del pecado, Dios nos envía el mensaje supremo del Evangelio. La muerte y la resurrección de Cristo es el mensaje supremo de Dios para los hombres. Y al hablar de la muerte y de la resurrección, puesto que estamos hablando de la persona de Cristo, estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de Dios encarnado. Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo, Dios hecho carne, se hizo carne para venir a morir. Él vino a morir. En Juan capítulo 13, verso 1. Y ustedes saben, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, todos esos capítulos relatan lo que sucedió la noche que el Señor Jesús fue entregado. Y en el capítulo 13, al principio del capítulo 13, cuando el Señor entra con sus discípulos al aposento alto, donde toman la Santa Cena, y Él les habla de todo lo que va a suceder, y luego hace una oración intercesora. El capítulo comienza de esta manera, en el versículo 1, capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora para pasar de este mundo hacia el Padre. O sea, Él sabía que iba a morir. Pero agrega, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía que iba a morir. Ese es el Evangelio. A eso vino Cristo. Y dice que amó a los suyos, a aquellos por los cuales habría de morir. Los amó hasta el fin. Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. El Señor le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando habló con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, habló de su muerte. Cristo habló de su muerte. Y para ilustrar la forma de su muerte, la cual Él estaba anunciando a Nicodemo y al mundo entero, Él hizo mención de la historia de las serpientes ardientes en el desierto que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. El Señor Jesucristo dijo, así como la serpiente, una serpiente de bronce que levantó Moisés de parte de Dios para sanar a los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, el Señor dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
sea, Cristo se está comparando con una serpiente. La razón por la que se compara con una serpiente es porque Él tomó el pecado de los hombres en su muerte. Moisés, en el desierto, ante el ataque de una plaga de serpientes, levantó una serpiente de bronce sobre una asta. Y los israelitas, cuando miraban aquella serpiente que Moisés levantó, eran librados de la muerte y sanados de la mordedura de la serpiente. Y el Señor dice, así como Moisés levantó a la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Él estaba anunciando su muerte. Él nació para morir, se encarnó para venir a morir. En el capítulo 12 del libro de Juan, el Señor le dice a todos los que están escuchando, los judíos y sus discípulos, incrédulos y creyentes, les dice, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte habría de morir. Así que Pablo dice aquí en el capítulo 15 de Corintios, nuestro pasaje, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el mensaje supremo de Dios para los hombres. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de las Escrituras. Eso es lo que los predicadores tenemos que anunciar. Esa es la razón por la que existe la iglesia. La iglesia no existe para entretener a la gente religiosa con deseos de entretenimiento religioso, o para ofrecer terapia emocional religiosa a la gente que tiene comezón de oír. La iglesia existe para anunciar el mensaje más importante, el mensaje supremo de Dios para la humanidad. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esas Escrituras son inspiradas divinamente. Y el mensaje de las Escrituras es la muerte y la resurrección. Esa muerte fue profetizada en el Antiguo Testamento, simbolizada en el Antiguo Testamento, prefigurada en el Antiguo Testamento de una manera abundante. También la resurrección fue profetizada, simbolizada y prefigurada en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo sabía que iba a morir de la misma manera que sabía que iba a resucitar. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, él sabía que su vida era para morir. Y él dice, yo voy a poner mi vida, pero yo la voy a volver a tomar. Yo voy a morir, pero voy a resucitar, conforme a las Escrituras. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el plan del Padre. Ese fue el plan del Padre, que su Hijo viniera, que su Hijo entregara su vida y que su Hijo resucitara de entre los muertos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué mensaje puede haber más importante que ese? Hay muchas cosas que nos llenan de ansiedad. Hay muchas cosas que nosotros queremos oír. Prendemos el televisor, buscamos en el internet las noticias, en los periódicos, a los reporteros, los políticos, que nos digan algo, que resuelvan los problemas. Estamos pendientes, ansiosos de noticias. Pero he aquí la buena noticia, he aquí lo que Dios te tiene que decir, el mensaje supremo de Dios para nuestras vidas. El mensaje supremo de Dios. Cristo murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, esto ya se había anunciado. Job dijo en el capítulo 14, Oseas en el capítulo 14, o capítulo 13, Oseas en el capítulo 13, profetiza: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mí mismo. Dios va a matar a la muerte. Y la muerte murió con la muerte de Cristo. Cristo mató la muerte. Cristo venció la muerte. Job en el capítulo 14 dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Y cuando se deshaga mi piel, yo en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Job no tenía la misma luz, el mismo entendimiento, la misma amplitud de doctrina que nosotros tenemos al poseer el Nuevo Testamento, pero Job ya podía percibir, ya sabía por las Escrituras, por la profecía, por los simbolismos, por las promesas, que el Redentor iba a morir y resucitar, y que lo iba a resucitar a él también en el día final. Ese es el mensaje supremo, el mensaje supremo de Dios. Por eso Pablo predicaba la muerte de Cristo. Él decía: yo me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa sino a Cristo y a este crucificado. Por eso el libro de los Hechos una y otra vez enfatiza cómo los apóstoles profetizaban la resurrección de Cristo. Esa debe ser la predicación de la iglesia. Tú necesitas una iglesia donde te hablen de Cristo, de su vida, de su encarnación, de su gracia, de su amor, de su muerte, de su resurrección, de su justicia, su inocencia, de la justicia gratuita que Dios te ofrece en Cristo por la fe. Ese es el mensaje. Ahora, ¿por qué es tan importante este mensaje? Bueno, es supremamente importante. Es el mensaje de Dios. Es el mensaje supremo de Dios para la humanidad por la siguiente razón. Porque es la respuesta de Dios a la infinita y mortal gravedad del pecado humano. La muerte de Cristo, su resurrección, es el mensaje más importante porque es la respuesta de Dios al problema supremo del pecado, a la infinita gravedad del pecado. El pecado es grave y Dios lo sabe. En el Antiguo Testamento había una enfermedad que representaba, que existe todavía, por cierto, ya está controlada, gracias a Dios, pero en algún tiempo llegó a ser una epidemia horrible y casi una pandemia. La enfermedad se llamaba lepra, o se llama lepra, una enfermedad insidiosa, una enfermedad que daña severamente la piel y los nervios y hace que la gente deje de sentir, ya no siente nada, porque la bacteria que causa la enfermedad se come la carne de las víctimas. En los tiempos bíblicos, la gente que sufría la lepra era aislada por completo y eran considerados ceremonial y físicamente inmundos. Gracias a Dios, hoy día con el avance de la ciencia ha sido disminuido, aunque existe todavía, probablemente, según dicen, unos 2 millones en algunas regiones de personas enfermas con eso, pero lo tienen controlado.
Pero esta enfermedad que le quita la sensibilidad a las personas y que prácticamente va pudriendo su carne hasta que termina con la vida de las personas, ha sido siempre un simbolismo muy vívido del pecado y de los efectos del pecado sobre los hombres. La lepra desfigura el cuerpo físico de los hombres y les causa insensibilidad. De la misma manera que el pecado desfigura el espíritu de los hombres y los hace indiferentes a la degradación que el pecado causa en sus almas preciosas. Al contrario a lo que mucha gente cree, tanto la lepra como el pecado no han desaparecido. El pecado no ha desaparecido. Muchos creen que la lepra desapareció, sigue todavía por allí, controlada. Pero el pecado no ha desaparecido y no puede ser controlado por los hombres. Pero Dios envió a su Hijo a morir y a resucitar para controlar el pecado. El pecado es la enfermedad peor de la raza humana. Dios lo dice en su palabra: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por el pecado vino la muerte. Y dice el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y está airado contra el impío, contra los que aman el pecado. Dios está airado contra los que viven en el pecado. Dios está airado contra los que no se dan cuenta del pecado y viven en el pecado y aman el pecado. Dios está airado todos los días. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. En el Salmo 7, versículo 11. Por supuesto, los que aman el pecado no creen eso, porque ignoran la santidad de Dios. E ignoran la profunda corrupción de sus iniquidades. Hay gente que camina muy decentemente en la vida, son muy responsables y no creen que son pecadores. Pero el pecado está allí. El pecado es el virus de los viruses, la enfermedad de las enfermedades, la plaga de las plagas. Dice Jeremías 13:23: ¿mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo quitará sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías acá? Está hablando del leopardo y está hablando del etíope. El etíope no puede cambiar su piel, el leopardo no puede quitar sus manchas, y él dice: ustedes tampoco, los seres humanos, no pueden quitar el pecado. Imposible. Los seres humanos pecamos por naturaleza. Un escritor inglés, Charles Spurgeon, dice acerca del pecado: oh, las profundidades del pecado. El pecado es una cosa incomprensible. No hay agua tan profunda en que los peces no puedan nadar, y no hay cieno tan asqueroso en que los marranos no se quieran revolcar, y no hay pecado tan despreciable que los hombres no dejen de cometer. Todos nosotros somos capaces de cualquier cosa, y aún los más decentes, los que presentamos una fachada de decencia y de integridad, escondemos pecados vergonzosos en nuestras vidas. Todos nosotros, no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para eso? La muerte y la resurrección de Cristo. El pecado enceguece a los hombres. Dice otro escritor, Juan Carlos Ryan: el hombre ciego no puede ver la diferencia entre una obra maestra de Rafael y una escultura de barrio. El pecado ensordece a los hombres.
Dice Ryle, el sordo no puede distinguir entre el sonido de una flauta barata y un órgano de catedral. El pecado embrutece a los hombres. Dice Ryle, los animales cuyo olor es más ofensivo para nosotros no tienen idea de cuánto nos ofenden con su olor, ni tampoco se ofenden cuando se encuentran entre ellos. Así un hombre en su pecado no puede tener una idea justa de cuán vil es su pecado ante la presencia de Dios. El pecado enceguece, el pecado hace sordos a los hombres, el pecado nos embrutece, es engañoso, y el pecado está en nosotros, en el corazón humano. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No hay problema más grave que el problema del pecado. Ciertamente el pecado ofrece placeres y al pecador le gusta el placer. Por eso los hombres, los seres humanos, nos deleitamos en impurezas, chismes, vicios, pereza, ambición, codicia y toda clase de iniquidad. Quizás tú digas, no, yo no. A mí no me gustan esas cosas. Yo soy una persona decente. Pero el pecado está en ti. Quizás tú no seas chismoso siempre, pero has dicho chismes. Y te gusta oír chismes. Quizás tú no seas ocioso y perezoso siempre, pero esa semilla está en ti. Quizás no seas ambicioso, ni te caracterices por la codicia o por los vicios, pero esa semilla está en nosotros. El que no lo reconoce está ciego. Es como los animales que tienen mal olor, no se dan cuenta que apestan, pero no se dan cuenta. Entre ellos no se dan cuenta porque todos huelen igual. Es más, ellos se huelen los unos a los otros. Así el pecado. Cuando alguien vive en el pecado, resuelve sus problemas con pecado. Los impíos resuelven sus problemas pecando. Tienen un problema, pecan para resolver el problema. Mienten, engañan, explotan al prójimo. Muchos alcanzan prosperidad, bienestar y grandes deleites por medio del pecado. Pero a pesar de todas las ventajas carnales que el pecado brinda, la paga del pecado es muerte, dolor, vergüenza. Y al final, al llegar a la presencia de Dios, en el juicio final, será miseria y condenación eterna. ¿Y por qué? Porque el pecado no es otra cosa que un insulto contra la santidad de Dios. Cuando pecamos estamos insultando la santidad de Dios y eso es grave, es grave. Insultar la santidad de Dios, insultar la infinita pureza de Dios. Nosotros la insultamos con nuestro pecado, por pequeño que éste sea. Es grave. Y la respuesta de Dios para eso es su Hijo. Su Hijo, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso no hay mensaje más importante, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de este mundo tan complicado en el que vivimos, aún en medio de esta crisis que vivimos. El mensaje más importante que existe es el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es la respuesta de Dios al problema más grave que existe, el problema del pecado, con sus infinitas y eternas consecuencias de condenación perpetua. Es la respuesta de Dios a la gravedad del pecado, que es un insulto abominable en contra de la santidad de Dios. ¿Te das cuenta tú cuán grave es el pecado? ¿Te das cuenta que insultamos a Dios cuando pecamos, cuando pecas? Quizás tú le llames pecadillo. Ese pecadillo insulta la santidad de Dios. Ofende. Es abominable. Es
Es asqueroso delante de Dios. ¿Y quién lo va a limpiar? ¿Quién puede limpiarte del pecado? ¿Qué puede limpiarte del pecado? ¿Qué noticia puede venir y decirte, hay una vacuna contra el pecado? ¿Hay respuesta con el pecado de parte de un político, de un científico, de un filósofo o del dinero? No, no lo hay en la tierra. La única respuesta la tiene Dios, enviando a su Hijo Jesucristo. Su muerte y su resurrección. Querido amigo, hermano, porque todos pecan, los cristianos y los no cristianos, y todos necesitamos refugiarnos en la muerte y la resurrección de Cristo. El pecado es una mala transacción, es un mal negocio. Es tan malo que a todos los que aceptan el negocio del pecado van a la bancarrota. Una bancarrota eterna, espiritual, una bancarrota que los lleva a la miseria, a la vergüenza, al miedo. ¿Qué consiguió Acán por el bloque de oro que se robó cuando Dios lo había prohibido? Ese oro que él se robó, que consiguió, fue el que cortó su alma de la presencia de Dios. ¿Qué logró Judas con su traición? Le sirvió para conseguirse una soga en la cual colgarse y morir. ¿Qué logró el rey Acaz en el Antiguo Testamento al adorar a los dioses falsos de Damasco? Fueron su ruina y la ruina de todo Israel. El pecado al principio se presenta cómico, divertido, pero luego se vuelve trágico. Podríamos aplicar al pecado las palabras de Salomón en el proverbio, donde dice: a muchos ha hecho caer heridos. La muerte de Cristo, su resurrección, es la respuesta suprema de Dios al grave problema del pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. No es que necesariamente él fuera primero, absolutamente, pero esa era la actitud de él. Esa era su actitud delante de Dios. Yo he pecado contra Dios, yo necesito un Salvador, y por eso se refugiaba en Cristo. ¿Te refugias en Cristo? ¿Estás refugiado en Cristo? No creas que la Virgen María, no creas que el Papa, no creas que el pastor, no creas que ser evangélico, no creas que ser católico o testigo de Jehová o cualquier religión, no creas que tus devociones, no creas que tu decencia, supuesta decencia, es un antídoto contra el pecado. No te dejes engañar. Falso. El único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que Pablo enseñaba, porque esto es lo que hay que enseñar. Los verdaderos hombres de Dios, la verdadera iglesia, esto es lo que enseñan. Los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, esto es lo que enseñan. No te entretienen, no te manipulan, no te ofrecen servicios sociales, te predican el evangelio, porque esto es lo que hay que enseñar. Pablo dice: primeramente os he enseñado, primeramente, porque es lo más importante, os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque ese es el mensaje de las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Tiene que ser conforme a las Escrituras, no conforme a la tradición, no conforme a los hombres, no conforme a las religiones humanas,
Tiene que ser conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y este, queridos amigos y hermanos, es el mensaje de Dios, la respuesta de Dios al grave problema del pecado. Pero en tercer lugar, no solamente el Evangelio es el mensaje supremo de Dios para los hombres, no solamente el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo son la respuesta de Dios al grave problema del pecado, pero también la muerte y la resurrección de Cristo garantizan victoria eterna contra el pecado y sus consecuencias. La única victoria segura se encuentra en la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es el argumento de Pablo a lo largo del capítulo 15 de Corintios. Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Y dice en el verso 6, después, en el verso 5, después apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos. Verso 7, después a Jacobo, después a los apóstoles. Verso 8, y también como un abortivo me apareció a mí. Este Cristo que murió y que resucitó está vivo y se apareció a los apóstoles. Y también se me apareció a mí, dice Pablo. Y Dios escogió a los apóstoles para que nos dejaran esta revelación divina en las epístolas, en las cartas neotestamentarias, en el Nuevo Testamento. Ellos vieron a Cristo resucitado. Dice el verso 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esto predicamos, que Cristo murió, que Cristo resucitó, porque Él vive. Pero, verso 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El problema entre los corintios es que los corintios eran gente que era muy tendenciosa hacia la filosofía, hacia los sofistas. Los sofistas eran aquellos que les gusta jugar con las palabras y con las teorías y con las conspiraciones y doctrinas novedosas. Y entonces había un ambiente, una atmósfera que estaba penetrando la iglesia de Corinto, que estaba haciendo a algunos creer que la resurrección no existía, que no había resurrección. Y Pablo dice: si no hay resurrección, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección, verso 13, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, dice el verso 15, que hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces somos falsos testigos, dice Pablo. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esta noticia no es cierta, somos miserables los cristianos. Si Cristo no resucitó, somos los seres más dignos de conmiseración. Hemos entregado nuestra vida a una cosa vana. Hay mucha gente que piensa que entregar su vida a Cristo es una cosa vana, porque no creen en su muerte y en su resurrección.
ni en su justicia. No se quieren arrepentir de su pecado, no se dan cuenta de su pecado, no creen el mensaje de Dios. Llegan a la resurrección. Pero dime, ¿dónde vas a encontrar una respuesta para tu pecado? Oh, claro, no crees en el pecado. ¿Y de dónde crees tú que viene toda la maldad, la miseria? ¿De dónde viene la crueldad humana? ¿De dónde viene la muerte, la enfermedad, la soledad, la vergüenza, el miedo, la incertidumbre? El mundo está lleno de incertidumbre, de miedo, de enfermedad, de muerte, de caos hoy día. ¿Y sabes de dónde viene eso? Es producto del pecado. Son las consecuencias del pecado. Dios le dijo al hombre: puedes comer de todo en este huerto, pero el día que comas de lo que yo te prohíbo, el día que desobedezcas la voz de tu Creador, el día que tú desafíes el mandamiento de tu Creador, tú te vas a estar poniendo a ti mismo como Dios y morirás. Y la muerte llegó a causa del pecado. Y con la muerte llegó el dolor, la enfermedad, la miseria, el odio, la violencia, la división, el divorcio, el miedo, la culpabilidad, la soberbia, la rebeldía, la enfermedad. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por causa de ti. Espinos y cardos te producirá. Sabes que vivimos en una tierra extraordinaria que produce frutos, que alimenta a todos los animales, los peces en el mar, las bestias en la tierra, las aves en los cielos, y a los seres humanos. La tierra nos alimenta, y esa es creación de Dios. Pero esa misma tierra produce espinos y produce plantas venenosas. Esa misma tierra se mueve, se conmueve, tiembla, produce terremotos, produce tsunamis, produce erupciones volcánicas, destrucción, muerte. ¿Y saben de dónde viene la destrucción, la muerte? Viene del pecado. Y quizás tú digas: pero la mayor parte del tiempo todo está bien. No siempre hay virus, no siempre hay huracanes, no siempre hay terremotos. Podemos prosperar. Esta es la nación más poderosa del mundo. Hay muchas naciones poderosas, hay mucha gente que vive bien. ¿Y sabes a qué se debe eso? A la bondad y a la misericordia de Dios. Porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Y nada de eso bueno que tenemos merecemos. Lo que merecemos es la ira, la justicia, la venganza de la ley de Dios en contra nuestra. Lo único que garantiza victoria contra la muerte, la enfermedad, la vergüenza, el pecado, la miseria, la violencia, la injusticia, la rebelión, la soberbia. Lo único que garantiza victoria contra eso es la muerte de Cristo. Algunas personas preguntan: ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué están sufriendo personas inocentes? ¿Por qué están muriendo miles ahora que no tienen nada, que no deben nada? Son personas productivas, son personas buenas. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué tanta miseria y tanta injusticia? ¿Sabes quién ha sufrido la injusticia, la miseria, la muerte y el dolor sin medida? Nuestro Señor Jesucristo. Él conoce la angustia de la muerte. Él fue el que dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y llevó su vida hasta la cruz. Pero allí en la cruz venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad. Allí en la cruz Él tomó el pecado de los hombres
y aquellos que se acercan reconociendo su pecado, aquellos que se acercan en fe, creyendo en ese Salvador, creyendo en su justicia, creyendo en su obra, reconociendo su pecado, reciben vida eterna, reciben victoria contra el pecado. El apóstol Pablo dice acá en 1 Corintios, verso 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sabes cuál es lo corruptible a lo que Pablo se refiere? Tu cuerpo, mi cuerpo. Mi cuerpo y tu cuerpo es corruptible. Un día se va a corromper, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, esto que muere, se vista de inmortalidad. Y eso sucederá para aquellos que hayan creído en el Señor Jesucristo, en el Salvador. Y dice el verso 24, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado por el cual Cristo vino a morir. El aguijón de la muerte es el pecado. Lo que produce la muerte es el pecado. Lo que produce el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el virus, la miseria, la bancarrota, la soledad, la culpabilidad, es el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley que nadie de nosotros puede cumplir. Esa ley nos condena, nos mete en el pecado. Solo el Señor Jesucristo nos puede librar con su muerte y su resurrección. Mas gracias sean dadas a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como termina Pablo su argumento en 1 Corintios 15. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Porque fue sepultado y resucitó al tercer día. Porque vive y te ofrece vida. Por eso no hay mensaje más importante de parte de Dios que el Evangelio. Y no hay mensaje, no hay noticia más importante para los hombres que el Evangelio, que Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? Porque resuelve el problema más grave de los hombres, el problema del pecado. Y porque nos garantiza la victoria que jamás ningún hombre, ningún político, ningún financista, ningún filósofo, ningún científico, nadie, ningún líder religioso pudo alcanzar. Solo Cristo con su muerte y su resurrección, la victoria contra el pecado. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran noticia, qué gran remedio, qué gran victoria. Hoy anhelamos, en términos generales, la humanidad, las naciones, anhelan oír la noticia de que el virus se fue, de que el virus se va, de que podemos salir, no tenemos más que estar encerrados. La noticia de que se encontró la cura, la vacuna, el tratamiento contra el virus, que hay victoria contra esto. Y Dios en su misericordia llegará el momento que se lo dará a la gente. Pero ojalá que en medio de esta crisis hayas aprendido que hay una noticia mejor que esa. Y que hay un virus, una enfermedad peor que el virus del coronavirus. Y que hay una victoria más grande, la victoria eterna del perdón y de la vida eterna en la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Oremos.